Hola, ¿qué tal? Vamos a ver algunos ejercicios, modo repaso de lo que han sido exámenes de estadística 2 o ejercicios tipo que se han preguntado en exámenes. Entonces, dice, determine la probabilidad que durante un año una persona realice viaje al futuro y realice más de dos viajes al pasado. Leer bien el enunciado. Entonces, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una pasada por algunos ejercicios tipo de exámenes de estadística 2 o lo que es estadística inferencial. Dice entonces, un viajero del tiempo ha registrado la cantidad de veces que durante un año viaja al pasado y la cantidad de veces que viaja al futuro. Dada su experiencia en este tipo de viaje, ha logrado determinar que estas variables presentan las siguientes probabilidades conjuntas. Entonces, determina la probabilidad que durante un año realice viajes al futuro y ese y es clave porque nos va a permitir reconocer cuál es la problemática. Entonces, que un año realice viaje al futuro. Ah, que realice. Este año no realizó viaje al futuro, ¿cierto? Porque X, acá, independiente si tiene puntaje o no, tenemos que escribirlo porque así no nos vamos a confundir, que nos están preguntando. Y al futuro, entonces ya. Que realice viaje al futuro, que sí realice. Entonces, esto no, ¿cierto? Eso no es probabilidad. Entonces, esta sería la zona que está contemplando el I. Dice I que realice más de dos viajes al pasado. Ah, más de dos viajes es esto. Entonces, esas serían las probabilidades a sumar. Bien, la problemática sería plantear esto, la probabilidad de que X sea mayor a 2 y que Y sea mayor a cero. Esa sería la problemática a plantear. Bien, entonces, después dice, determina la cantidad esperada de viajes que durante un año realiza el pasado cuando realiza lo menos dos viajes al futuro ya. Cantidad esperada, entonces aquí no me están preguntando una probabilidad, me están pidiendo la esperanza. ¿La esperanza de qué cosa? Lo que yo espero de viajes que durante un año realiza al pasado. ¿Quién es pasado? Ah, me están preguntando cuántos viajes yo espero al pasado. Pero cuando sé que está pasando algo, cuando estamos en una condición diferente. ¿Cuál es la condición diferente? A lo menos dos. O sea, X toma como, perdón, Y, al futuro son Y, cuando Y toma el valor al menos 2. Bien, entonces vamos a mirarlo acá. Tenemos esperanza de X, pero cuando Y es mayor o igual a 2, cuando Y es mayor o igual a 2, estamos en esta situación. Y entonces esto no está sucediendo, esto no es, ¿sí? Esa es la idea de condicional. Bien, entonces esto no es, y como tal, vamos a tener que yo voy a sacar la esperanza de X cero por la probabilidad total de esto, por la probabilidad, 1 por esta suma, 2 por esta suma, 3 por esta suma, 4 por esta suma. Bien, y una vez que tenga eso, tenemos el problema que es una condicional. Entonces, una vez que yo obtenga esos valores, eh, esto no me suma 1, entonces yo lo tengo que dividir. Una vez que haga esta suma de esto por las probabilidades, tengo que dividirlo en este nuevo total, porque como esto se eliminó de la muestra, eso es condicional, eliminar de la existencia, entonces tengo que dividir por el nuevo total, porque recuerden que la probabilidad del espacio muestral es 1. En el fondo ahora no podemos dejar que la probabilidad del espacio muestral sea distinto de 1, pero si nosotros sumamos esto, va a ser muy inferior a 1. Entonces por eso dividimos por el nuevo total y con eso se elimina el espacio muestral anterior y me queda todo sumando 100. Bien, entonces veamos acá qué es lo que se tiene de respuesta. Aquí. Entonces, fíjense ahí es lo que les comenté recién, como 0 por esta suma, que es 0,13, 1 por 0,9, ¿cierto? 2 por 0,9, 0,09, 3 por 0,03, 4 por 0,07, y divido en el total de estos, que es el nuevo espacio muestral, y con eso me va a quedar sumando 1 la probabilidad. Si ustedes dividen 0,06 partido en 0,37 más 0,07 partido en 0,37 y hacen esa suma de cada uno de esos cocientes, les va a dar 1. Bien, esa es la idea. Entonces, eh, ahí estaría entonces la probabilidad. Bien, sigamos. Aquí una pregunta muy común sería, determine la probabilidad
por ejemplo, que realice más viajes al futuro que al pasado. Entonces sería la probabilidad que realice más viajes al futuro que al pasado durante un año. Entonces, simplemente es mirar acá. Probabilidad de que y supere el x. ¿Cuándo y supera el x? Ojo que acá no hay ninguna condicional, no habría que dividir. Igual como acá, que era una intersección, no hay que dividir nada. Entonces, simplemente sería sumar estas probabilidades. ¿Cuándo y es mayor a x? Este y está acá. ¿0 mayor a 0? No. 1 mayor a 0, sí. Ese acá. 2 mayor a 0, sí. 3 mayor a 0. Después, 0 mayor a 1, no. 1 mayor a 1, no. 2 mayor a 1, sí. Este. 3 mayor a 1 también. 3 mayor a 2, sí. Los demás no. Y no hay más. Entonces sumamos 8 más 6 más 7 más 3 más 4 más 5 más 6 más 12 y tendríamos la respuesta a esta pregunta. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Después dice, viajar en el tiempo tiene efectos negativos en la longevidad del viajero. Se ha determinado que la longevidad del viajero disminuye 4 meses cada vez que viaja al pasado. Entonces teníamos que X era viaje al pasado, ¿cierto? Y 6 meses cada vez que viaja al futuro. Y son viajes al futuro. Entonces, por cada viaje va a disminuir 4X más 6Y. Bien, nosotros sacamos la esperanza de X, la esperanza de Y, y con eso podemos sacar la esperanza de esta combinación lineal entre variables. Bien, vamos a tener que W es 4X más 6Y. ¿Sí? Esta es una combinación lineal porque es la suma o la resta de dos variables. Bien, entonces sacamos la esperanza de X. ¿Cómo hacemos eso? Vamos acá al principio. 0 por la probabilidad de que sea 0, sumo. 1 por la probabilidad de que sea 1. 2 por la probabilidad de que sea 2. Y así. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá? 0 por 0,22 más 1 por 0,29. ¿Bien? Y eso da 1,6. Después sacamos la probabilidad del i. Misma idea. 0 por 0,28, siendo 0,28 la suma de estos. ¿Sí? 1 por la probabilidad total. 2 por la probabilidad sumada. 3 por la suma de esto. ¿Bien? Que estaba aquí ya calculado. Pueden corroborarlo. Entonces nos da 1,25. Entonces la esperanza de esta transformación sería simplemente sacar 4 veces la esperanza más 6 veces esa esperanza. Y sería el efecto entonces igual a cómo afectar las constantes. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a una siguiente pregunta completa. Bien, seguimos. Dice, una empresa eléctrica que distribuye energía en una región del país divide a sus clientes en grupo uno hogares con máximo 2 habitantes, y grupo 2 hogares con 3 o más habitantes. Se asume que el consumo en kilovatios por hora sigue una distribución normal y se toma una muestra de cada grupo como sigue a continuación. Entonces nos dan esto con esta distribución y una información inicial de ayuda, donde está la media, la desviación estándar y los tamaños muestrales. Entonces, realmente esto ya está calculado. Y dice, con un 10% de significancia, esto obviamente en una prueba podría o no podría estar calculado. O sea, sí, perfectamente. Tenemos que saber sacar medias y varianzas, ¿cierto? Eso es conocimiento relevante de estadística descriptiva, ¿cierto? Bueno, tenemos entonces con un 10% de significancia, determina si las varianzas de los grupos pueden asumirse iguales. Tenemos consumo del grupo uno, consumo del grupo 2 definiendo variables, tenemos la hipótesis es el cociente igual a 1 y la hipótesis alternativa es que el cociente de las varianzas no es 1. Eso es la prueba para ver si las varianzas son iguales. Entonces, cuando yo divido dos datos que son exactamente iguales, el resultado esperado es 1, ¿cierto? Si yo divido, no sé, 100 dividido 100 es 1. Si divido 1550 dividido 1550 es 1, ¿cierto? Entonces, eso hace que si las varianzas son iguales, es 1. Entonces, yo voy a ver si es que el estadístico observado se acerca lo suficiente a ese 1. Esa es la idea. Bien. Entonces, acá está un estadístico. Se puede ver así, esto está reescrito, pero eh, también se enseña así, o yo al menos lo enseño así, que es un s cuadrado 1 partido s cuadrado 2 partido sigma cuadrado 1 partido sigma cuadrado 2. Es lo mismo, porque es este cociente por el inverso del segundo, ya que es una división.
exactamente lo mismo. Bien, bueno, esto tiene n-1 y n2-1 grados de libertad. El observado entonces va a ser el cociente de las varianzas muestrales, bien, y dividido en uno, ¿cierto? Cociente de las varianzas muestrales dividido en uno o bien por uno, pero en cualquier caso el uno no tiene efecto. Entonces, el estadístico observado sería eso. Después tenemos el estadístico crítico, donde el estadístico crítico, ay, donde el estadístico crítico está diciendo que eh, con 26,34 grados de libertad. ¿Por qué 26,34? Porque es N1-1, 26 y 35-1, 34 grados de libertad. Bien, con esto entonces sacamos el estadístico que necesitamos. Si lo hacemos en Excel, em, se calcularía así, ¿cierto? 26,34 y 0,95 se calcularía así y 0,05 se calcula así, ¿cierto? Pero si lo hacemos en tabla, hay uno que no se va a poder calcular. Generalmente es este pequeño. Entonces la tabla arroja este espacio, pero no arroja el espacio inferior. Entonces la forma de hacerlo es uno partido en doy vuelta a los grados de libertad y doy vuelta en lugar de alfa, 1 menos alfa. Cualquiera de los dos es válido en el sentido de si lo estamos haciendo con un software, podemos buscar ambos valores sin problemas. Si lo estamos haciendo en tabla, necesitamos considerar que solo uno de los dos se va a encontrar en la tabla que estemos usando y el otro lo vamos a tener que dar vuelta, que es elevar a -1. Y con esa técnica de hacer uno partido en todo, encontramos el estadístico correcto. Bueno, región de rechazo va a ser que si el observado es menor al crítico pequeño o si el observado es mayor al crítico grande y encontramos que era 1,15, entonces no, por lo tanto las varianzas pueden considerarse iguales, porque no es menor a este ni es mayor a este. Entonces, al ser una f de Fisher con acá alfa medio, rechazo hacia allá, entonces el 1,15 se encontraba aquí en la región de retención. ¿Bien? Seguimos. La siguiente pregunta lógica después de esto suele ser si es que las medias pueden considerarse iguales, ¿cierto? Si ya concluimos en A que las varianzas son iguales, entonces tenemos el supuesto de igualdad de varianza. Bien, entonces las varianzas pueden asumirse iguales. Con un 5% podría asegurar que el consumo medio del grupo 2 es superior al consumo del grupo 1. Bueno, esto va a ser, quiero que el grupo 2 sea superior al del grupo 1. Entonces, lo podríamos ver como una prueba hacia acá, o sea, mu2 menos mu1 mayor a 0, o lo podríamos ver como mu1 menos mu2, y fíjense que queda apuntando acá, o sea, mu1 menos mu2 menor a 0. O sea, otra forma de verlo también podría ser esto, mu1 menos mu2, en lugar de mayor a 0, menor a 0. Y esa fuera la hipótesis nula, entonces esto sería mu1 menos mu2 mayor o igual a 0. O sea, la hipótesis al revés, pero al revés, completamente al revés, como tal, estoy diciendo lo mismo, solo que concluyendo hacia un lado, concluyendo hacia el lado contrario, pero me va a dar exactamente lo mismo ese resultado. Bien, entonces cualquiera de las dos hipótesis está absolutamente válida, porque sería lo mismo. ¿Sí? Esto es como decir, eh, este es mayor a este, o bien este es menor a este, es que es lo mismo, ¿cierto? Ya tenemos, los datos provienen entonces de dos poblaciones normales, ¿cierto? Esta es la distribución de los datos y sacamos entonces el estadístico de prueba. El estadístico de prueba sería eh, este de acá, el T crítico, que es la diferencia de las medias menos la diferencia acá en la hipótesis, que es 0. Partido en el SP, que el spool que está acá, que se calcula así como n veces la varianza más n veces la otra varianza, partido en la suma de los n es -2. Bien, entonces vemos la diferencia, ponemos SP aquí, el valor del SP, o sea, esto es SP cuadrado, o sea, como varianza, y si le sacamos raíz, el valor de la desviación estándar, que es lo que nos piden acá en el estadístico, por 1 partido n2 y n partido n1. Bien, aquí ojo que si es que lo hicieron así como mu2 menos mu1, hay que ser consecuentes con el orden. Esto es x barra 2, esto es x barra 1,
x barra 2, x barra 1 y no darlos vuelta, porque ahí sí que si ponemos acá mu2 menos mu1 y acá ponemos x barra 1 menos x barra 2, no va a tener sentido porque voy a estar concluyendo lo contrario. ¿Ya? Entonces tenemos el valor crítico que es bastante elevado. Entonces, si calculamos con 0,05, porque nos decían 10% de significancia, no, 5% de significancia y una prueba de una cola, porque solo voy a rechazar para un lado. Entonces, al ser una prueba de una cola, uso 0,95, ¿cierto? ¿Y por qué 0,95 y no 0,05? Por cómo planteamos la hipótesis. La hipótesis la planteamos desde entender que eh, voy a rechazar H0 cuando sea mayor. Me quedo con H1 cuando sea mayor. Entonces el H1 está hacia allá. Entonces la región de rechazo está hacia acá, con el alfa acá. O sea, acumula 0,95. ¿Bien? Y queda hacia adelante 0,05. Bien, tenemos acá, con un 5%, entonces buscamos ese crítico, puede ser ya sea en Excel o en la tabla, ¿cierto? Tabla normal, tabla de student, y encontramos ese valor. Bien, entonces, como yo digo, rechazo T0 si es que caigo en la región crítica. ¿Sí? Rechazo T0 si es que este observado fuese mayor a este crítico de acá. Yo estoy planteando que este crítico de acá vale 1,6706. Y todo lo que me suceda hacia allá, voy a rechazar H0. Todo lo que me suceda hacia acá, retengo H0. Entonces, como obtuve un observado de 3,2, estoy en la región de rechazo H0, como tal, hay fuerte evidencia contra el H0, me quedo con la H1. Bien, ¿qué significa quedarme con la H1? Lo que me planteaban en el inicio, que con un 5% podría asegurar que el consumo medio del grupo 2 es superior a la del grupo 1. Sí, absolutamente sí, puedo considerar que esta es superior a esta. ¿Sí? Porque rechacé H0, me quedé con H1. Bien,